Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema de este video es el siguiente: el tiempo cuaresmal y el palo monte. Un tema bastante polémico e interesante. Vamos al mambo. Primero hay que definir qué es el tiempo cuaresmal dentro de la tradición cristiana, sea católico apostólico romano o sea cristiano. El tiempo cuaresmal es 40 días antes de llegar al día de la resurrección de Cristo, lo que se llama en la tradición cristiana el triduo pascual. Jueves Santo, que se establece la institución de la Eucaristía o la fracción del pan, porque la celebración de la Eucaristía se celebra en la tradición católica apostólica romana, y en la tradición cristiana se celebra la fracción del pan, que dentro de las iglesias cristianas o protestantes, como usted le quiera llamar, es el único día que se hace el ritual de la fracción del pan. Y usted sabe que el día antes de Cristo ser atrapado por las autoridades, él se reunió con los apóstoles y hizo el ritual que la iglesia luego posteriormente le llama la Eucaristía, donde se va a partir el pan y el vino y Cristo va a decir que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, para redondear el asunto, para que usted lo tenga claro. Entonces, en la iglesia católica, un sacerdote, cuando dice esas palabras, Cristo se hace presente en el pan y en el vino. En la iglesia cristiana es un ritual de recordación. Eso usted tiene que tenerlo claro. Le explico esto porque quizás usted no ha tenido la oportunidad. Usted a veces pues, escucha sacerdotes católicos apostólicos romanos que no explican esto, ni menos pastores. Pero yo se lo explico ahí desde un punto de vista neutral aquí, cómo es la cosa. Entonces se establece el Jueves Santo, que es la Semana Mayor, la fracción del pan. El Viernes Santo, la crucifixión de Cristo. Y el sábado, pues que hay un día que se descansa. Recuerden que también la tradición judía, el descanso del sábado. Entonces, incluso los rabinos y los mismos adventistas le dicen a los católicos y a los cristianos, que el mismo Cristo no resucitó el sábado, resucitó el domingo para respetar la ley que se había establecido del sábado. ¿Entiendes? El tema del sábado es una polémica que no voy a entrar aquí, pero eso es uno de los problemas que de ahí fue que surgió Anahuay y los adventistas. Que para los cristianos, tanto católicos apostólicos romanos como cristianos protestantes, el domingo es el día más importante del cristiano, la resurrección de Cristo. Pero los adventistas se quedaron en la tradición judaica de descansar el sábado. Así que eso es una discusión entre ellos. Yo estoy explicando todo esto para que usted tenga una idea clara de esos tres días importantes de la Semana Mayor. Pero la pregunta que hay que aclarar primero, que debí empezar desde el principio, ¿qué es Cuaresma? Cuaresma son los 40 días
que Cristo estuvo en el desierto en preparación espiritual para llevar la misión que nosotros todos conocemos, que era llevar el mensaje del Mesías. 40 días. Que Cristo hizo penitencia, ayuno, oración al Padre Celestial para prepararse para la misión que el Padre le encomendó. Por eso es que se llama Cuaresma. Por lo tanto, cuando esta semana se celebró el miércoles de ceniza, que en la tradición católica apostólica romana, en la misa de ese día, te echan polvo, que usualmente el polvo ese que te utilizan para marcarte es producto de las palmas que se utilizaron en el Domingo de Ramos. Muy poca gente sabe eso. Que ya esas palmas están debidamente bendecidas, el sacerdote las quema, las hace polvo, y esa es la que se utiliza para el miércoles de ceniza. Y entonces te hacen la señal: del polvo viniste y al polvo regresará. Y eso viene básicamente que del polvo viniste. Recuérdese, para aquellos que no han leído la Biblia, pues el libro que debe leer para tener claro este asunto, pues el Génesis. Y obviamente regresamos al polvo cuando regresamos a Campo Finda, al cementerio, al Campo Santo. Y nuestro cuerpo se va a destruir. Nuestro cuerpo se va a degenerar y va a regresar nuevamente a la tierra. Pero el tiempo cuaresmal es mucho más profundo que eso. El tiempo cuaresmal es hacernos claros que hay muerte y hay resurrección. Eso es importante que usted lo tenga claro. La orden dominica, muy poca gente conoce. La orden de los predicadores, la orden de Santo Domingo de Guzmán, la orden de San Fray Martín de Porres. Esta orden en particular viste de blanco y negro. Mucha gente desconoce por qué la orden dominica viste de blanco y negro. Y básicamente ese color lo estableció Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de la orden de predicadores, que se le conoce como dominico, para representar la muerte y la resurrección. El blanco es resurrección y el negro es muerte. Y que todo, cuando el fraile va a hacer voto o va a entrar a la orden de los predicadores o la orden dominica, tiene que tener claro esa verdad, que la va a llevar todo el tiempo en su hábito. Que tiene que pasar muerte. En la cuaresma tiene un significado, y no es la muerte de morirse. Es la muerte, para la tradición cristiana, es morir a todos los apegos materiales o a aquellas cosas que no me ayudan a lograr una comunicación con Dios. ¿Ok? Entonces, mucha gente habla de cuaresma, pero no sabe. Y esto pasa con católicos apostólicos romanos. Esto pasa con cristianos que van a la iglesia todos los domingos, iglesias cristianas. Entonces, se sorprende mucho que un tata en Kisimalongo, una persona que practica religión africana, sepa muy bien esto, porque yo estudié en un estudio dominico.
Y eso me lo enseñaron maestros de teología. Y profesores que yo le puedo decir a ti que eran los mejores profesores dominicos que me instruyeron a mí en 8 años que yo estuve en el estudio en dominico. Y yo te puedo decir a ti, y la experiencia mía cuando yo estaba muy activo en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que mucha gente de la que va a la iglesia no sabe ni lo que es cuaresma. Y cuaresma son los 40 días que Cristo está en un retiro espiritual, básicamente en el desierto. Y ahí ustedes saben que en el relato, cuando Cristo está en el desierto, se le aparece el demonio, le hace una serie de ofertas a Cristo, y Cristo le dice al demonio: no tentarás a tu Dios. Y sabes la dinámica. No voy a entrar a leerle todo el versículo de la Biblia porque eso ya sería, no quiero extenderme, quiero entrar que tiene que ver el tiempo cuaresmal con las prácticas del palo específicamente, y hablaré algo de la santería también, pero quería hacer la salvedad. Pero los 40 días, escuche bien, no se refiere solamente a los 40 días que Cristo estuvo haciendo su preparación para llevar el mensaje como el Mesías, o llevar la nueva noticia, sino que los 40 días también significa el tiempo que Moisés caminó con su pueblo cuando cuando Dios libera al pueblo de Moisés de Egipto, y hacen un camino bastante largo de 40 días para llegar a la tierra prometida. Eso es bien importante que usted lo sepa. Cuaresma hay dos cosas aquí fundamentales que están corriendo. Número uno, el retiro espiritual de Cristo en el desierto, donde está en ayuna, está trabajando con las apetencias de la carne, una lucha entre el espíritu y la carne, pues básicamente eso es lo que te hacen los relatos bíblicos. Y los 40 días que Moisés dirige a su pueblo a la tierra prometida. Yo dudo que estos pastores que usted ve aquí por YouTube le hablen de eso. Lo que pasa es lo siguiente. La cuaresma va dirigido que las personas dejen de hacer cosas relacionadas al apego carnal o material, y que se muevan más hacia la búsqueda de Dios, hacia la oración, hacia la meditación, hacia las obras de caridad, todo ese tipo de cosas. Va a depender la tradición cristiana que te lo esté hablando. Eso es bien importante. Yo les traigo este contexto para entonces yo entrar al aspecto en qué manera el tiempo cuaresmal afecta las prácticas espirituales en el palo y en la santería. Eso es bien importante que usted lo tenga claro, porque cuando yo empecé a investigar la influencia del tiempo cuaresmal en la santería, vi unas cosas bien significativas. Por ejemplo, la Semana Santa, lo que nosotros conocemos con la Semana Mayor, lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo,
Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. En la santería, en la regla 8, y aquí en Puerto Rico yo lo pude contactar, lo pude verificar. Yo vi varios miembros de la OCHA, o que nosotros le llamamos santeros, participando el viernes Santo, que es el oficio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único día, escuchen, que tampoco hay muchos católicos que saben esto. Es el único día que no se consagra el pan y el vino, sino se utilizan las hostias consagradas del Jueves Santo. El único día que no se da misa como Dios manda es el Viernes Santo, porque se quiere dejar presente que el sacrificio principal es el de Cristo en la cruz. Y para evitar que eso opaque esa realidad que se quiere transmitir a través del oficio de la muerte y pasión de Jesucristo, solamente se hace una serie de lecturas, se hace la adoración a la cruz. Ustedes saben unos rituales que se hacen, hasta procesiones posteriormente que se termina. Es un oficio especial donde no hay consagración de pan y vino, que ya el pan está ya consagrado desde el Jueves Santo, porque el Jueves Santo es que se celebra la institución de la Eucaristía, que ya yo le expliqué ya, pues que en la tradición cristiana le llaman fracción del pan, y acá se le llama Eucaristía o consagración del pan y el cuerpo, para que sea la sangre y el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces yo me percaté de mucho tiempo atrás, esto no es de los otros días, esto desde que yo era jovencito, de que asistían miembros de la religión Yoruba o regla 8, y hasta Babalao yo vi. Y habrá Babalao que te van a decir: mira, yo nunca yo voy a una actividad de Viernes Santo, a una iglesia. Puede ser que te lo digan, pero yo lo vi personalmente, miembro de la regla 8. Y en Cuba es común ver eso, en las celebraciones de la Semana Mayor en Cuba. Acá quizás en Puerto Rico tú no lo veas, no sea, pero tú lo sabes porque ellos van vestidos de blanco. Y la gente que va a la iglesia ese día no va vestido de blanco. Así que uno rápidamente se da de cuenta que son practicantes, y por los collares. Y te los dejan ver que tienen los collares. Y sé, eso no quiero ir más allá, pero una entrevista que yo le hice a un santero, el santero me dice: la Semana Mayor, muchos miembros de la regla 8 respetan esa semana y deciden no realizar actividades espirituales dentro de su tradición, y deciden descansar esos días. Lo mismo pasa en el Palo, en los Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Estoy diciendo claro, porque muy poca gente sabe que Dolores Facundo Petit primero fue terciario franciscano. Él quiso entrar a la orden de los dominicos. O sea, él fue católico, él fue abacuá, él fue mayombero, él fue masón, él fue espiritista. Él estuvo en todos los movimientos esotéricos que usted ni se imagina.
pero era un hombre de mucho conocimiento, un hombre de mucha sabiduría. Lamentablemente algunos quimbisas del Santo Cristo de Buen Viaje no saben. No saben la trascendencia de Facundo Dolores Petit. Es un maestro que tenía una gran sapiencia, un gran conocimiento. Y yo conocí quimbisas del Santo Cristo de Buen Viaje que ellos asistían a la iglesia el Viernes Santo y algunos iban el domingo de resurrección. Y usted escuchará practicantes del Mayombe que dirán, es que nosotros no practicamos cristianismo. Bueno, la historia en Cuba dice claramente que Mayombe tuvo una gran influencia de las creencias cristianas. Y ustedes siguen argumentando, y cada vez que uno pone un video y empieza a ver las esquimbas y empieza a ver todos los procesos consagratorios en ciertos monanzos, tú te das de cuenta que la influencia del cristianismo está ahí presente. Yo he visto hasta en quimbas que se hacen el Padre Nuestro, el Ave María. Se utiliza el crucifijo. Aunque la cruz tiene muchos significados esotéricos en distintas culturas. Desde la cruz ansata en Egipto. Por lo tanto, quiero hacer la salvedad que estas prácticas han influenciado bastante tanto al palo como la santería. Y no es que ellos van a decidir entrar a la Iglesia Católica Apostólica Romana. No, pero ellos respetan esos días que la Iglesia Católica Apostólica Romana dedica a la preparación de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en el palo también. Y habrá algunos que te dirán que ellos no tienen que ver nada con la celebración de la Semana Mayor, pero la historia y las investigaciones que ha habido en Cuba, en Puerto Rico y en otros lados, los desmiente a ustedes. Así que no voy a entrar en discusiones, pero sí hay evidencia que han ido paleros y enguellos y santeros y aleyó y gente en proceso de iniciación como iniciado a la Semana Mayor. Han participado en actividades de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es importante que usted lo sepa. Voy a hablar del aspecto espiritual. Eso es importante. El aspecto espiritual. ¿Qué se da en la Semana Mayor? O más, en los 40, desde el día del miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección. Te voy a decir lo que me dijo mi madrina, con todo el respeto. Yo te voy a explicar lo que mi madrina me dijo en su entendimiento espiritual. Ella siempre me indicó que cuando yo fuera a trabajar, en este caso, cuando yo empecé a trabajar la obra espiritual, ella me decía, el que trabaja la obra espiritual tiene que recesar el trabajo en la bóveda, recesar, pero básicamente recesar en el altar espiritual, específicamente en los trabajos espirituales. Ella en cuanto a la bóveda, ella me decía, si tú vas a la bóveda a conectarte con Dios, con los espíritus guías y protectores, tú estás bien. Es más, ese es el mejor momento para tú conectarte con tu ser en esa Semana Mayor. ¿Ok?
Pero ella era bien claro de que no se podía hacer consultas espirituales, no se podía hacer trabajos espirituales hasta que pasara el domingo de resurrección. Y esto no es esto no es nada más me pasó a mí. Yo entrevisté a muchos santeros, a espiritistas e incluso a paleros, y decían, no, nosotros la semana del por ejemplo, un palero me dice, ¿tú sabes por qué yo no trabajo la semana mayor? ¿Tú sabes por qué yo no trabajo la semana mayor? Porque la fuerza de los endoquis están alzados y pueden crearme problemas. Y yo decido no trabajar esos días, porque la gente lo coge para hacer maldad. Aquí entro en lo que yo te voy a hablar ahora, que es que hay una parte del palo que trabaja el Viernes Santo para hacer mal. Y esos son los que trabajan los famosos calderos espirituales, que se le llaman prendas judías. Aquí, esto es otra evidencia que les voy a decir a ustedes. Una evidencia más que te dice que cuando un mayombero te dice que lo que ellos practican no hay vestigios de cristianismo, están equivocados. ¿Por qué se le habla de prenda cristiana y se habla de prenda judía? Eso te deja ver claro que hay una influencia de la tradición cristiana en las prácticas del pavo. ¿Qué te dicen? La prenda cristiana es para hacer bien. Y usted ha visto videos donde un hijo que es tata y una yaya que tienen una prenda cristiana. Y le entrevistan y le dicen, mira, con esa prenda tú puedes hacer maldad. Y ellos vienen y dicen que su prenda es para hacer bien. Que si a última instancia, o sea, porque ella tiene razón. A última instancia, uno puede decidir hacer maldad. Como cualquier hijo de vecino, no importa que usted tenga prenda o no la tenga, todos los seres humanos tienen el libre albedrío de decidir si quieren hacer bien o quieren hacer mal. Eso no es nada extraño. Y no tiene que ver nada con prenda. Y ya desde que nosotros vivimos este plano, tenemos esas dos opciones. Y eso son vibraciones claras. Como oí una dama hablando del bien y el mal, una definición tergiversada completamente. Ella hay que llevarle un poquito a un monanzo donde hay un caldero endoqui y que ella vea lo que es maldad de verdad. Porque está viviendo en Disney. Hay bien y hay mal. Yo me reí porque esta es una dama de la nueva era, perdida, que se cree que la luna es de queso y que los niños ven Disney todas las noches. Y eso no es verdad. Hay maldad. Entonces, el Viernes Santo, las prendas judías, ese es el día que más trabajan para hacer maldad. Y no respetan el Viernes Santo para nada. Los que trabajan el bien no realizan ni consultas ni nada. Esa semana básicamente la cogen para descansar. Y luego del domingo de resurrección retoman sus trabajos espirituales. Eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo le pregunté a Palero, le pregunté a Santero. Ellos respetan la Semana Mayor. Y porque ellos respeten la Semana Mayor, no necesariamente tú interpretes eso, que ellos están en un proceso de conversión. No, señores, no están en proceso de conversión. Es un proceso de respeto a la tradición
cristiana que tiene una actividad espiritual, que de muy pequeños, antes que nosotros entráramos en la práctica del palo o la santería, ya eso estaba en nuestros padres. Nuestros padres nos llevaban a, a las actividades del Domingo de Ramos, el Jueves Santo. Y te llevaban a confesar también para los que... Y la actividad del oficio de muerte y pasión de Cristo y el Domingo de Resurrección. Ahora voy a hablar cosas del tiempo cuaresmal que mi madrina me hablaba, que por qué no se podía hacer trabajos espirituales en esos días. Y esto no es algo que yo me lo inventé de la Manga Production, sino que ya hay una tradición desde que Puerto Rico es Puerto Rico, y en Cuba también, de que estos días hay muchos peligros espirituales. Eso es claro. Mira, te voy a decir cosas exageradas que decían cuando uno hacía cosas fuera de lugar el Viernes Santo. Yo me acuerdo de esto, mami me lo contaba. Usted no vaya a lavar ropa el Viernes Santo, porque si usted lava ropa el Viernes Santo, la pileta se va a llenar de sangre. No vayas a comer carne el Viernes Santo, porque cuando tú te comas la carne, vas a ver que la carne le va a salir sangre. Si tú te pones a pelear en la casa o a formar discusiones el Viernes Santo, no respetar el día mayor, puede salir sangre de las paredes. O sea, todo era sangre, porque recuérdense que Cristo murió en la cruz y derramó sangre por toda la humanidad. Pero el Viernes Santo, como decía Salvador Freixedo una vez que lo escuché, es el día más sangriento de la Iglesia Católica, porque es donde Cristo perdió mucha sangre en el proceso de la crucifixión. Pues entonces, cuando usted no respeta el Viernes Santo y se pone a lavar, pues pasan esas cosas y otras cosas más. Yo creía que era vacilón lo que me decía mi mamá sobre estas cosas, pero yo lo vi cuando yo tenía como 14 años. Unos vecinos frente a mi casa, el Viernes Santo, se pusieron a comer carne de cerdo, un sopón de carne de cerdo. Empezaron a consumir bebidas alcohólicas y a jugar dominó. Y eso, ¿qué pasó? Por poco iba a haber una tragedia. Iban a morir más de 4 personas. ¿Y qué pasó? Un problema, porque una de las personas que estaba jugando dominó era frente a un colmado, y incluso el colmado estaba abierto, y esta persona, una dama de ese mismo sector, fue al colmado a buscar unas cosas, y uno de los que estaba jugando dominó le dijo un comentario sexualizado. Y entonces el hermano de esa dama fue a reprocharle a este señor, y eso iba a terminar en tragedia. Si no viene un muchacho que estuvo en una actividad cristiana, que dijo: ustedes no están respetando el día de Cristo y por eso es que pasan estas cosas. Él llamó la atención de lo que estaba pasando, y todo el mundo se puso para su número. Cerraron la sillita de domino, la mesita de domino, recogieron todo y se fueron para su casa.
ahí iba a haber una tragedia. Y yo vi cosas, por ejemplo, a una persona se le había dicho en una consulta espiritual que no fuera el Viernes Santo a la playa, que respetara el Viernes Santo. Y un espíritu se lo dijo en una consulta. Él pichó para loco, dijo, no, no me importa. ¿Tú sabes lo que pasó? Ese muchacho murió, cogió un tiro en la misma orilla de la playa y falleció por una disputa de una bolsa de hielo. Una cosa tan sencilla como eso. Y a él se lo habían advertido previamente. Entonces, Tata, ¿qué pasa en la Semana Mayor, en la Semana Santa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se dan este tipo de cosas? Te voy a decir por qué. Estas cosas se dan porque hay una lucha espiritual. Y la lucha espiritual siempre, hoy hay lucha espiritual. Hay espíritus de luz luchando con espíritus de oscuridad. Esa realidad no cambia. Usted se puede ir para Campofinda y eso va a seguir así. Porque hay dos opuestos. Los espíritus de luz en Dundu y los espíritus en Doki, como nosotros le llamamos en el plano. Esa lucha espiritual siempre va a estar presente. Y no sé, no me pregunten a mí por qué esto se agrava más en la Semana Mayor. Pero incluso te voy a decir más. Mi madrina decía que ya desde que te ponían la ceniza en la cara, ya tú sentías una vibración distinta, una carga en el ambiente. Y empezaban a pasar, antes del Viernes Santo, empezaban a pasar cosas bien fuertes. Y cosas inexplicables. Porque ella me lo decía así. Empiezan a pasar cosas que tú dices, pero ¿cómo esta persona se murió? ¿Cómo es posible eso? Porque son cosas que en tu lógica tú piensas que eso, que no le puede costar la vida a una persona y pasa. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 40 días hay una lucha espiritual. Y la lucha espiritual es mucho más fuerte cuando se acerca el Viernes Santo. Entonces habrá algunos tatas en Quisimalongo que dirán ahí, este tata es cristiano, No. Los enfumbis que ustedes trabajan, vamos a empezar por ahí, creían en muchos presupuestos católicos y respetaban el Viernes Santo, como hay espíritus que no respetan el Viernes Santo. Porque ustedes digan que no son cristianos, eso no cambia las circunstancias de las cosas que se dan en el mundo espiritual. Porque los mismos enfumbis que ustedes meten en sus fundamentos fueron cristianos. Y a veces son tan inteligentes que lo que hacen es poner un fundamento, un espíritu que se crió en la religión cristiana. Y entonces cuando ese muerto empieza a decirle hijo del diablo y a decirle un par de cosas, que por qué me metieron ahí si yo soy un hijo de Dios, pues entonces ahí se dan de cuenta que cometieron un gran error, que metieron las 4 patas. ¿Ok? Entonces, no es tanto que yo me identifique con la tradición cristiana. En la realidad, desde el punto de vista espiritual, es que ese día es como nosotros decimos en la calle, se pone la cosa caliente en la calle. Pues así como la cosa se pone caliente en la calle, también en el mundo espiritual la cosa se pone caliente. Los espíritus de luz y de oscuridad entran en confrontación y entran a influenciar negativamente a unas personas y tratar de sacar a la gente que está caminando por la luz para que se meta
a caminar por caminos de oscuridad. Esa es la guerra continua. En el mundo espiritual, esa es la realidad. El que le diga otra cosa está enajenado de lo que es la realidad espiritual. Hay luz y hay oscuridad. Punto. Y el ambiente se calienta esos días. Y mi madrina decía, no te, cuando yo trabajaba en el espiritismo, no tires las cartas, no hagas consultas, no hagas trabajos espirituales. Mi madrina se retiraba a su casa a meditar. A su centro espiritual a meditar. Y a estar con sus seres allá. Ella no ni consultaba, no hacía ningún tipo de consulta, punto. Tenía que esperar al domingo después del domingo de resurrección. Y conocí santeros así. No, esta semana de lunes a domingo santo, tranquilo en casa, comiendo marisco, pescado, siguiendo la tradición con lo que se come en la época de la cuaresma. Y yo me quedo tranquilo en casa y no voy a trabajar lo mío, todo tranquilo. Entonces algunos de ellos, paleros y santeros, van a estas actividades que se dan en la época cuaresma. Y el que diga que eso no es verdad, es que me bendito sea Dios. Y muchas veces ellos van para ver la actividad y también por respeto a estos hermanos que practican otra espiritualidad distinta a la que ellos practican. Eso es sentido común. Eso es tener empatía hacia otras personas que practican otra cosa que no es lo que yo practico. ¿Entiendes? Eso es sentido común. Esa es la realidad. Habrán tatas que escribirán por acá y dirán que ellos jamás van a ir a una iglesia un domingo, un Viernes Santo, ni que van a ir un domingo de resurrección. Está bien. No estoy diciendo que todos van en la Semana Mayor a las iglesias. Bueno, yo conozco otra cosa. Se me olvidó esta tradición que se practica y yo la he hecho. La tradición de visitar 7 iglesias. Eso se hace usualmente o el Jueves Santo o el Viernes Santo. Visitar 7 iglesias. En la tradición católica apostólica romana es una forma como de ganar indulgencia. Eso es un tema bastante polémico y no voy a entrar ahí. Pero hay gente que visita las 7 iglesias y se sienta a orar en el Santísimo de esas 7 iglesias. ¿Ok? Y he visto gente practicante de la santería del palo que van esos días también. Y te caminan las 7 iglesias. Lo que quiero explicar aquí es cuando tú convives, como pasó los esclavos en la isla de Cuba y en Puerto Rico, porque conozco la historia de tanto de Cuba como de Puerto Rico. Los negros esclavos participaban de la Semana Mayor, iban a la iglesia y ellos practicaban, atendían su eleguá, atendían su ochún, otros atendían su zarabanda o su saca empeño, como usted le quiera llamar, y lo atendían y iban a la iglesia el domingo, no el domingo nada más, iban todo, porque en la Semana Santa antiguamente tú tenías que ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo santo. Y en esos días se hacían penitencias. ¿De dónde salen las cofradías?
en la tradición de la Cuba colonial y Puerto Rico. Hay un libro aquí en Puerto Rico, un profesor, el profesor Dávila, que yo lo conocí personalmente, él era del Cielo Carmelita, él escribió un libro sobre las cofradías en Puerto Rico y específicamente las que se dieron en la San Juan colonial. Eso de cabildo, ustedes oyen ahora ciertas ramas del palo hablando de cabildo. Eso es una palabra católica apostólica romana, porque cabildos es un tipo de institución que se establecen cerca de las catedrales. Y ahí hay unas particularidades. Que no voy a entrar en eso, pero la palabra cabildo no es una palabra de palo. Es una palabra, una organización o un grupo eclesiástico que se hace cerca de una catedral o de una iglesia primada. Pero no voy a entrar a entrar en eso, pero ustedes han escuchado que hay paleros que hablan de cabildo, pero esa palabra no es del palo, esa palabra es de instituciones eclesiásticas. Pero eso, si usted quiere más información sobre los cabildos que se desarrollaron en Cuba, pues eso es un tema amplio. Solamente le estoy dando ese detalle para que usted lo tenga presente. Pueden buscar en Google que es un cabildo y van a darles ejemplos de los distintos cabildos que no solamente en Cuba, en Puerto Rico, sino ha habido en otros lugares, en específicamente en la América colonial, específicamente eso. En este tiempo, Tata, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo, yo usualmente la semana mayor yo no hago ningún tipo de consulta espiritual ni me pongo a atender mis fundamentos. Simplemente lo cojo como un día para hago mis oraciones, me relajo y cojo ese periodo para descansar, para compartir con mi familia, comer las comidas tradicionales que se hacen, que usualmente es marisco. No me voy a las playas. Aquí en Puerto Rico, la celebración de la Semana Mayor se ha convertido en la semana de mayor turismo en Puerto Rico. La gente se va a los Airbnb. Los Airbnb son como unas casas alquiladas que se quedan, que están cerca de las playas. Ese tipo de movimiento se da mucho en en los sectores turísticos, específicamente en las áreas de playa. Y pues eso también ha mermado la asistencia a las iglesias. O sea que eso ha cambiado. La tradición esa de ir todas las semanas a la iglesia en la Semana Mayor, eso prácticamente la gente está asistiendo a la iglesia estos 3 días. Domingo, bueno, miércoles en la cuaresma, miércoles de ceniza, domingo de Ramos, jueves santo, institución de la Eucaristía, el oficio de muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. El otro ritual que se hace es la vigilia de Pascual, lo que mejor le llaman el triduo pascual, que es que las personas van los 3 días, jueves, viernes y sábado, y es una vigilia que se hace los sábados hasta la madrugada, cuando ya cae domingo, que ahí se celebra la resurrección de Cristo. Es como una despedida de año. Lo único que es, cuando llega a las 12 es que esa es la hora donde Cristo resucita.
que Cristo vence la muerte. ¿Me entiende? Eso es importante que usted lo tenga presente. Entonces hay gente que no te va el domingo a la misa de domingo de resurrección, sino te va a la vigilia pascual. Eso es otra actividad que se hace los sábados. Que ahí hacen una serie de oraciones. Es una misa extendida. Puede durar hasta 3 horas. Hasta que llega a las 12 de la madrugada, que cae domingo, que ahí se celebra la resurrección de Cristo. En la tradición católica, cuando una persona va a la vigilia pascual, no tiene que ir el domingo a la misa, porque ya cumplió con ese precepto. Así que todas estas cosas yo les explico. Volviendo al aspecto espiritual. La Semana Mayor es una semana donde se mueven las fuerzas espirituales. Y usted va a sentir más fuerte la presencia del bajo astral en sus múltiples manifestaciones. Ya yo les dije que hay una parte, hay dentro del palo, están los que tienen la prenda judía, que son los que trabajan esta semana para hacer maldad. Y específicamente el Viernes Santo. Hay en Puerto Rico, en Cuba y en muchos lados hay gente que coge la prenda para trabajar cosas. Dicen que el Viernes Santo es fértil para hacer maldad, porque las fuerzas del bajo astral se mueven mucho más rápido. Todo esto yo se lo explico porque yo esto lo he investigado. Por lo tanto, el que tiene una prenda cristiana no te va a hacer nada un Viernes Santo, ni un Sábado Santo, ni un Jueves Santo, ni en la semana. Va a retomar su prenda. La va a retomar cuando pase el domingo de resurrección. Tata y la rama chamalonga. Nosotros no, en la rama chamalonga, los ahijados míos, relajación, descanso, no vamos a trabajar con la prenda de por sí el muerto está ahí tranquilo, no hay que estar agitando al muerto, vamos a dejar las cosas a fluir, ahí siempre hay que coger un día para parar la actividad en el monanzo, porque tú no puedes estar todo, tiene que haber, yo cojo el receso de la Semana Mayor para descansar y no trabajar con la prenda. Después del domingo de resurrección yo vuelvo y retomo la prenda. Así que se trabaja en el palo, excepto los que practican prenda judía que trabajan full time en esa semana. Interesante estos temas, pero por eso escuche bien, la evidencia clara de que el palo tiene una influencia con las festividades cristianas es cuando nosotros empezamos a hablar de prenda cristiana y prenda judía. ¿Por qué se le llama prenda judía? Ustedes nunca se han hecho esa pregunta. ¿Quiénes fueron que enjuiciaron? Primeramente, bueno, hay que explicar algo. Los sumos sacerdotes que representaban la religión judía, ellos condenaron a Cristo, lo condenaron. Pero recuérdense que los sumos sacerdotes no se podían manchar las manos de sangre. Lamentablemente ellos no podían hacer eso. Ellos podían condenar, declarar blasfemo, como hicieron a Cristo, que lo declararon blasfemo, mentiroso, que que era una persona no grata a los sumos sacerdotes.
Después lo llevan a Herodes, que Herodes era básicamente un rey que no tenía autoridad porque los que mandaban allí era el Imperio Romano. Por lo tanto, él lo que hizo fue un protocolo y le mandó a... él lo, pues, castigaron a Cristo, le dieron latigazo, lo hicieron sufrir, 20 cosas, lo golpearon. Pero realmente quien llevó la ejecución en la cruz fue Poncio Pilato. Un, el poder de Roma en aquel momento en Jerusalén, que era nombrado por el César. ¿Ok? Poncio Pilato fue el que, porque ya les dije, los sumos sacerdotes no se iban a manchar las manos. Y Herodes era como un personaje pues, que él no tenía ni voz ni voto. El que tenía voz y voto era Poncio Pilato, y él fue el que dio la orden de crucificar a Cristo. Y él se lavó las manos, como él se lavó las manos, porque pues, él sabía que el hombre era inocente, pero él dejó al pueblo y decidieron soltar a Barrabás y crucificar a Cristo. Todo ese tipo de cosas, más que una historia, lo que te representa es una realidad espiritual que nosotros vivimos diariamente. Nosotros atropellamos a las personas íntegras y endiosamos a los malandros. Eso es la aplicación a la vida que estamos viviendo ahora. Nosotros, una persona de buena voluntad, una persona que hace bien a los demás, una persona que se esmera por ayudar a todo el mundo, nosotros lo vemos con ojos de negatividad. Lo rechazamos, lo marginamos, hasta le hacemos bullying. Mientras tanto, el que es malandro, el que abusa de mujeres, que hace barbaridades en la calle, ese es el que nosotros lo endiosamos. Esa es la realidad que se vive. Eso mismo le pasó a Cristo. Y eso no está lejos de la realidad que estamos viviendo. ¿Cuánta gente inocente está en la cárcel? ¿Cuánta gente inocente ha sido atropellada por personas que le gusta abusar de las almas nobles? Y usted lo ve en la vida. La mujer, en breve de buscar el hombre de buenos sentimientos, busca el hombre malo. Igual que el hombre, en vez de buscar una muchacha sana, una muchacha de buenos principios o valores, prefiere buscarse una dama pues que tiene una vida desordenada. Eso es una realidad que se está viviendo diariamente. Nosotros elegimos el mal constantemente. Y a veces rechazamos la luz. Eso es la realidad que vivimos todo el tiempo aquí en este mundo de Dios. Y hay que aplicárselo de esa forma. Y la semana mayor, más que nada, si usted la practica o la deja de practicar, es una semana que en mi experiencia es donde se mueve bien fuerte la actividad del bajo astral. Y eso está probado. Cuando yo me dedicaba a investigaciones paranormales, me decía, vete a las iglesias en los días de la cuaresma para que tú veas cosas extrañas que pasan en la iglesia. Fenómenos paranormales. Y yo los vi. Cosas. Y hay algo que se exacerba, esa es la palabra, una palabra de domingo, se exacerba las fuerzas del mal
en el mundo que estamos viviendo, en este plano material. ¿Cuál es mi recomendación a los practicantes del palo? Bueno, yo te hablo de la rama chamalonga. Nosotros no vamos a hacer consultas en la semana mayor, ni hacemos trabajos espirituales. Esa semana la dedicamos para descansar y la prenda la retomamos después del domingo. Podrán decirme a mí que yo soy un católico disfrazado o un cristiano, no me importa, pero yo estoy consciente de que esos días en particular se mueven unas corrientes espirituales bastante fuertes, y específicamente corrientes del bajo astral. Y yo, para evitarme entrar en ese tipo de interacción, me quedo tranquilito descansando toda esa semana en mi casa. Y otra cosa que usted puede hacer, mantenga comunicación con sus seres de luz, con su cuadro espiritual, con sus espíritus guías, protectores, y establezca una comunicación con ellos sin entrar en mucha actividad. Bueno, la mejor actividad que ustedes pueden hacer es practicar esos días meditación silenciosa, irse a un bosque, irse a un río, a una cascada, sentarse, escuchar el agua correr por el riachuelo y cerrar los ojos y empezar a trabajar con ese canal espiritual que usted tiene. Eso es ideal. Mi recomendación es aproveche ese tiempo para meditar, para trabajar más con su canal espiritual en cuanto a la comunicación con los espíritus. Esa es mi recomendación para este tiempo cuaresmal. Esa es mi opinión. Así que la gente que practique el tiempo cuaresmal, sea que no reconoce ese tiempo, que quiere seguir practicando su práctica, sea palo o santería, pues eso es su decisión. Yo le estoy diciendo mi opinión, lo que he hablado con otras personas sobre el tiempo cuaresmal y la semana mayor. Cada cual es dueño de lo que quiera hacer en su vida. No voy a entrar en polémicas que si sí, que si no. Ya yo estoy convencido de que hay gente que guarda la semana mayor, que no hace ningún tipo de actividad espiritual, ni tan siquiera consulta. Y eso es espiritistas, santeros y paleros. Eso está bien claro. Salam aleikum en sala. Que Zambi te bendiga y te proteja. Para culminar, tengo un tata en Kisi Malongo, en el estado de la Florida. Él se llama Brian Torres. Si usted quiere comunicarse con él para iniciarse en la rama chamalonga, él está en el estado de la Florida, o quiere consulta espiritual o algún tipo de trabajo espiritual, pues usted me escribe a mí mi correo electrónico y yo le doy el teléfono de Tata Brian y usted habla con él. Él está dispuesto a hacer los rituales de nuestra práctica espiritual. Él tiene la bendición de esta casa y tiene la bendición de este tata. Él es una persona bastante capacitada en los misterios de la rama chamalonga. Así que si usted quiere contactarse con él para empezar, los que estén en el estado de la Florida,
que quieran contactarse con él para comenzar unos procesos, sea de ingresar a esta práctica espiritual, o sea consulta o trabajo espiritual, me escribe y yo le puedo dar el teléfono de Tata Brian Torres. Y también voy a dar otros recursos, porque recuerden, este Tata no puede atender a todo el mundo. Ya a mí tengo bastantes ahijados ya preparados y preparadas, que en algún momento yo los voy a mencionar en mis videos, que usted puede ir directamente a ellos y ellos van a practicar y ellos les van a orientar de acuerdo a nuestra rama. Aquí no va a haber cosas extrañas, él va a practicar. Estas personas que yo recomiende van a practicar la rama chamalonga como es, porque ya están iniciados en esta casa espiritual. Así que está disponible a la gente que está en Florida o que quiere una consulta presencial. Puede en el estado de la Florida, si usted quiere comunicarse con Tata Brian Torres, pues yo le doy su número telefónico y usted se comunica y hace los arreglos pertinentes. Salam aleikum, aleikum salam.